Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Sean bienvenidos. Amén. Damos gracias al Señor por estos tiempos de alabanza que hemos tenido. Ahora ha llegado la hora de abrir nuestras Biblias. Y voy a pedir que la abra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos hablando sobre la importancia de conservar nuestra identidad en Cristo en medio de circunstancias adversas. Cuando hacemos tal cosa, garantizamos que el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 habla precisamente de eso. Bien, vamos a leer. Romanos capítulo 12, 2 dice así: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento, y así aprenderán cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre que estás en gloria, en esta hora te doy gracias por el privilegio que nos permite de poder dirigirnos a ti, Señor. En este momento te pido que me ayudes a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas bendecidas a través de tu palabra. Gracias por el privilegio que me concedes, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. Les decía la importancia de lo que es conservar la identidad. Y estamos hablando, hermanos, sobre un joven de 17 años aproximadamente, que fue llevado cautivo, es decir, no porque él quisiera, sino obligadamente, y en condiciones muy difíciles, porque a esa altura ya había perdido familia, había perdido sus tierras, etc. Entonces, ya puede imaginarse usted, ¿verdad?, el trauma que llevaba a este muchacho a una tierra ajena. La pérdida de sus seres queridos de una forma violenta no era una cosa sencilla de asimilar, pero esa era la realidad que tenía en ese momento este joven. Y es un reto para nosotros, porque, como les decía la vez pasada, no es fácil en circunstancias adversas y difíciles conservar nuestros principios, nuestra fe. Lo interesante es que si un joven lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si un joven, hermano, lleno del temor de Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si decimos también tener el temor de Dios. Y creo que nosotros tenemos una gran ventaja, porque estamos en una dispensación, hermano, es decir, en un tiempo de la historia de la iglesia, que gozamos del Espíritu Santo a plenitud, sin reserva. No como en aquellos tiempos que el Espíritu Santo estaba limitado. Y sin embargo, estas personas nos dan un tremendo ejemplo, que a pesar de las mismas limitaciones espirituales, por así decirlo, ¿verdad?, ellos pudieron mantenerse firmes en sus principios, hermano. Así que la vida de estos muchachos de verdad que son un reto para cualquiera de nosotros, a poder mantenernos firmes en lo que hemos creído en la adversidad. Bueno,
Daniel, hermano, sirvió allí precisamente en tierra ajena y en lugares de mucha influencia. Le sirvió a reyes. Si ha leído usted el libro de Daniel, la Biblia registra que hubo 4 reyes a los cuales él sirvió. Tal vez el más breve fue Belsasar, ¿verdad? Porque él un pasón dio, ¿verdad? Cuando entró el otro. Pero él sirvió a Nabucodonosor, le sirvió a Belsasar, a Darío y terminó sirviendo a Ciro. Y durante esos periodos, este hombre se mantuvo fiel, hermano, tanto a Dios como también a su trabajo terrenal, que no era nada espiritual. Fíjese bien, no era nada espiritual, no estoy hablando de servicio en la iglesia, no, estoy hablando de servir al mundo, que es el trabajo de la iglesia, servir al mundo, ayudarle a que nuestra luz pueda influenciarles e indicarles cuál es el camino correcto. Daniel es un ejemplo de eso, de cómo poder influenciar al hombre que no está con el temor de Dios y poder llevarlos a la luz, hermano. Allá cada quien, ¿verdad?, si la recibe o no la recibe, pero Daniel tuvo la bendición de que por lo menos un rey fue ganado por él. Y fue el primer rey, hermano, al cual le sirvió, cuyo nombre se llamaba Nabucodonosor. De hecho, en Daniel capítulo 4, todo ese capítulo no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito por el rey Nabucodonosor. Y de una forma providencial el Espíritu Santo quiso añadir esas palabras de este rey convertido en el libro de Daniel. Ningún otro libro registra que un rey convertido, fíjese bien lo que le voy a decir, tuviese escritos, ¿verdad?, a lo cual nosotros podemos referirnos y tomarlas como palabra de Dios. Así que, para que veamos el impacto de la influencia de este joven, nada más y nada menos a Nabucodonosor, hermano, ¿verdad? ¿Cuál fue su secreto? Mantuvo su identidad, la conservó. A pesar de que el enemigo, hermano, ocupó momentos, circunstancias adversas para que este muchacho pudiese comprometer su identidad, Daniel no lo permitió en ningún momento, mantuvo sus principios. Y yo quiero hablar a través de esas circunstancias en las cuales trató el enemigo de robar la identidad, que muchas veces son las mismas que ocupa para hacer con nosotros su tarea. De que perdamos propósito, hermano, que terminemos en el mundo y no en las cosas de Dios. Así que yo espero que esté atento, ¿verdad?, a lo que le vamos a compartir en esta hora. Fíjese bien, una de las cosas que ocupa el enemigo para robarnos la identidad es que asumamos o abracemos o adoptemos la cultura del mundo. Y ese fue el primer dardo que lanzó el enemigo contra Daniel. Daniel fue llevado, hermano, a una cultura completamente diferente. Después de estar sirviendo al Dios hebreo, al Dios verdadero, a Jehová, de repente se vio en una tierra donde tenía multitud de ídolos, costumbres completamente diferentes. Pero dejemos eso. Se le impuso, no porque él quería, se le impuso que conociera el lenguaje, el idioma, las costumbres, las leyes de ese pueblo pagano, hermano. En otras palabras, Daniel fue expuesto a la cultura babilónica. Pero ¿qué llamamos nosotros cultura? Bueno, yo aquí tengo una definición, quiero compartirla con usted y es así: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Ahora abra el libro de Daniel capítulo 1 versículo 4 para que vea que fue el primer dardo que lanzó el adversario para desubicar a Daniel y
atacar su identidad como temeroso de Dios. Lo primero que el enemigo va a atacar, hermano, nuestras convicciones, lo que usted ha sido, en lo cual usted ha sido enseñado, en lo cual usted ha sido instruido. En la iglesia, el enemigo de repente, al verse usted expuesto, ya sea en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, que es allí donde el enemigo trata de eliminar nuestra identidad, ¿verdad? Allí quiso el enemigo destruir precisamente a Daniel con ideas y tradiciones, costumbres de cultura de aquel tiempo. Es de Babilonia. Ya tiene Daniel 1:4. Bueno, dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Estas eran las exigencias que el rey estaba pidiendo de los que habían sido llevados cautivos a su tierra. Y estamos hablando de hijos de nobles, ¿verdad? Entre ellos Daniel. Y dice allí, ¿con qué propósito? Para que se les enseñase las letras y la lengua de ¿quiénes? ¿De quiénes? De la cultura en la cual ahora él se veía cautivo, de los caldeos. Y ese fue, repito, hermano, el primer dardo que el enemigo lanza precisamente a la identidad de este joven. Quiso atacar sus convicciones adquiridas a través de la instrucción de la ley. Quiso borrar ese vestigio introduciendo otro tipo de ideologías, otro tipo de ideas, otro tipo de filosofías. Contextualizándolo a nuestro tiempo, puedo decir lo siguiente: ¿cuántos hijos de creyentes, hermanos, han sido educados en el temor de Dios, han pasado por nuestras aulas, han sido discipulados, han sido instruidos a través de la enseñanza una y otra vez y tienen un cúmulo de conocimiento? Empiezan a servir, etcétera, pero cuando llegan a la escuela, y especialmente, escuche bien lo que le digo, a las universidades, muchos de estos jovencitos, en los cuales los hemos visto crecer en nuestras congregaciones, abrazar el conocimiento y alegrarse en ello, de repente los vemos ateos, cuestionando la creación, cuestionando a Dios, la existencia de Dios. ¿Y cómo empezó eso? A través de maestros impíos que han invertido tiempo en sus vidas para poder instruir de una forma equivocada a esta generación, y lo logran, porque la historia, hermanos, del cristianismo está llena de ejemplos de personas que empezaron bien en el cristianismo, en su fe, pero cuando pisaron las aulas de una universidad y fueron expuestos a teorías de evolución, etcétera, empezaron a ser sacudidos. Y esas cosas que tenían en su mente empezaron poco a poco, hermano, a menguar. Todo ese cúmulo de conocimiento que habían adquirido en nuestras iglesias, en nuestros salones de clase, hermano, empiezan a menguar y a agarrar con fuerza el ¿qué? Una cultura impía, que termina, hermanos, alejándolos de nuestros atrios. Y terminamos perdiéndolos. ¿Me escucha? Pero yo me pregunto, ¿y cómo es que este muchacho no lo hizo así? Porque ese es un ejemplo. Él es un ejemplo de mantenerse firme. Estoy hablando
hablando de un joven que fue sometido a 3 años de estudio. 3 años de estudio intensivo para enseñarle todo lo que dice allí, las letras y la lengua de los caldeos, es decir, su ideología, su filosofía. 3 años están llenando su cabeza de basura. Pero su identidad nunca la perdió. Entonces yo creo, sin temor a equivocarme, que este muchacho no solamente había adquirido conocimiento solamente por tenerlo en la cabeza, sino que ese conocimiento se había convertido en raíces profundas. Y eso es lo que le está faltando a nuestras generaciones: convicciones, determinación. Escuchan palabra hoy en día nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pero cuando se ven expuestos a las universidades, nos estamos dando cuenta de que por aquí ha entrado en una parte del oído y ha salido por otra. Que solamente es un conocimiento, que vinieron solamente a pasar el tiempo. Porque una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y tiene compromiso con Dios va a estar donde sea y con quien sea, expuesto a lo que sea, y va a mantener sus convicciones. Si a mí no me puede decir, hermano, eso es imposible, mentira. Para eso están estas historias, para confrontar nuestra pobre y carente determinación para las cosas de Dios. Es increíble cómo de repente un muchacho que visita o está en la universidad y es expuesto a 5 años, especialmente aquellas personas que se meten en el humanismo, ¿verdad? En materias humanísticas como la psicología, sociología. Toda gente que estudia eso está expuesta a esto más que cualquier otra carrera. ¿Me escucha? Yo saqué un papel ahí en la universidad, hermano, y yo me recuerdo que yo tuve como 2 materias durante mi profesión, aunque no era el área humanística que yo elegí, pero siempre me metían por lo menos 2 materias humanísticas: psicología, sociología. Y en esas materias no faltaba la teoría de Darwin, no faltaban aquellas personas supuestamente científicos, letrados, que refutaban la credibilidad de la Biblia. Bien dice la Escritura, hermanos, profesando ser sabios se hicieron necios, dándole gloria ¿a qué? A otras cosas menos que al Dios vivo. Eso es lo que se está enseñando, y ya no solamente en universidades, sino que también en las escuelas. Por eso, padre de familia, usted debe de tener cuidado con su niño, con su adolescente, con su joven. ¿Me escucha? Porque si usted no está en aquello que de repente el niño empieza a quedarse, que de repente el niño o el adolescente empieza a quedarse, y usted dice, bueno, mucho estudio, mucha tarea, etcétera. Bueno, yo entiendo, pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, hermano. Pero cuando el muchacho o el adolescente va más para allá, más orientado a las cosas del mundo, más orientado a las ideologías del mundo, y deja de abrazar su fe, está en peligro de perderse. Porque el enemigo lo que quiere es robar tu identidad. ¿Me escucha? En la historia hay una mujer que Dios la usó de una forma extraordinaria. Esa mujer se llamaba Emily Simple McPherson. Era hermano de Norteamérica, de sus países, y Dios la usó de una forma extraordinaria. De hecho, usted puede buscar en YouTube, ¿verdad?, documentales de ella. Ella es que fue una persona que bajo una unción tremenda, ¿verdad? Fue una de las pioneras en el área del Pentecostés, ¿verdad?, en cuanto a señales, milagros, prodigios, experiencia pentecostal, la gente hablando en lenguas. Y fue una cosa, hermano, un ministerio internacional, porque no solamente se quedó en Norteamérica, no, trascendió, hermano, fronteras.
Y ella cuenta en su biografía que tuvo ese incidente, hermano, en su niñez. Y yo no le estoy hablando de universidades, le estoy hablando de escuelas públicas a las cuales ella asistía. Y empezaba esa teoría de la evolución y ella dice que llevaba la Biblia, al maestro y le decía, bueno, y entonces ¿a quién le creo? Le decía. ¿Le creo a esta Biblia, a este libro, o le creo a su libro? Y el maestro le dijo, oh, tu libro es muy bueno y debe de ser leído, pero no es creíble. Y la niña, hermano, empezó a entrar en una confusión. Pero lo interesante de esta niña que empezó, fíjese bien, hermano, a indagar por sí misma. Y se empezó a meter en los libros, hermano. Fíjese cómo son las cosas con hay niños, hermanos, que bueno, yo digo, padre, bueno, hay niños que son fuera de serie, ¿verdad? Y le lanzó el reto. El profesor le dijo, si tú no me crees, ahí hay muchos libros en la biblioteca para que tú te indagues. Y la niña, ni corta ni perezosa, empezó a leer libros de la evolución y entró en una profundidad porque se devoraba esos libros. Llegó a un punto donde cuestionó a su papá. Y un día le dijo, el papá era granjero, ¿no? Y cuestionó al papá y le dijo, mira papá, ¿y el sol de dónde vino? Tú me hablas de que hay un Dios, pero yo no veo a ese Dios. Y el papá la reprendió y le dijo, tú estás loca. No, le dijo, yo no soy la loca, le dijo. Hay pruebas científicas de que todo lo que vemos tiene un origen y no es de Dios, le dijo. Y el padre, como no era una persona muy educada, ¿no? Y dice que por poco se va para atrás, ¿no? Llevaba leche ahí porque eran granjeros y todo. Y le impactó. Tanto así, hermano, que los padres empezaron a llevar a la niña a diferentes lugares para que hablara con pastores y ministros. Y fue así, hermano, que poco a poco, fíjese bien lo que le estoy diciendo, con la ayuda de los padres y de estas personas que conocían más de palabra, empezaron a revelarle a la niña su gran equivocación. Y que este libro negro es el libro verdadero, que no miente, que es real, que no es un cuento. Y la niña logró salir de esa confusión mental en la cual estaba. Y llegó a convertirse, hermano mío, en una de las evangelísticas, una de las personas que Dios la utilizó de una forma tremenda en su tiempo. Tanto así que ella se le debe la fundación de una iglesia llamada, la denominación, la iglesia cuadrangular. Fíjese, así se le conoce su denominación. Las iglesias están por todo el mundo ahora en día. De hecho, las asambleas de Dios abrazan su doctrina, que le fue revelada a través de la palabra, hermano. Fíjese que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza en el Espíritu Santo y que viene pronto. Esos eran los 4 puntos en los cuales esa denominación se fundamentaba. Y esa es la doctrina nuestra. Nosotros creemos que solo Cristo salva, que sana, amén, que nos llena de poder y que viene pronto. Imagínense la influencia de esa mujer. Levantó un templo con la ayuda de Dios, hermano, que fue el primer templo en Norteamérica, con una capacidad enorme, con una acústica perfecta. Tenía un su coro, que era una mujer tan habilidosa, tan talentosa, y bueno, la unción de Dios y el poder de Dios también que estaba en ella. Y Dios la empezó a usar, y la usó en su generación de una forma impactante, que hoy por hoy, hermano, le digo, es denominación fuerte alrededor del mundo, la iglesia cuadrangular. Y yo le invito a que busque en YouTube, si no me cree. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Emily Simple McPherson. Emily Simple McPherson, ¿verdad? Mero raro ahí, el complicado, el nombrecito.
Pero bueno, yo le invito a que lo haga y que busque la biografía. Impactante. Pero el punto que quiero llegar es este. Dios sabía que esta niña tenía un propósito grande que cumplir. Pero el enemigo quería truncarle su identidad. ¿A dónde? A temprana edad. Donde los niños son formados. ¿Me escucha? A temprana edad donde los niños son formados. Pero yo digo, esto fue un acto milagroso también de Dios de preservar a esta niña. Porque le digo, llegó a un punto que llegó a cuestionar a Dios, hermano. Se devoró todos esos libros. Pero tuvo eso, hablar con el papá, y cuando los padres se dieron cuenta de que la niña estaba bajo una confusión de ideología, de filosofía mundana, que estaba, hermano, limitando su identidad como cristiana, como creyente, se afligieron los papás. Y empezaron a buscar ayuda, que instruyeran a la niña. Hasta que lograron sacarla, hermano, de su error. Se da cuenta la importancia de la enseñanza. Se da cuenta la importancia, hermano, de no solamente tener enseñanza, sino que tener determinación de cumplir esa enseñanza en tu vida. De hacerla parte de ti, que es lo que al final del día marcará diferencia, como lo hizo Daniel. Porque repito, Daniel pasó por esa misma situación. ¿Usted cree que cuando él empezó a leer todas estas filosofías e ideologías, su teología no fue sacudida? Y él no tenía apoyo. Ahí no había maestros de la ley. Ahí no habían sacerdotes. Ahí solamente estaban él y sus otros 3 compañeros, que al igual que él, fueron sometidos a esa ideología. Lo que le quiero decir, hermano, que a sus escasos 17 años, el enemigo empezó a querer embotar su pensamiento, a robarle su identidad a través de ideologías mundanas. Pero estos muchachos se mantuvieron firmes. No comprometieron su identidad. Se lograron mantener en medio de toda hostilidad. Aunque estaban recibiendo ese adoctrinamiento negativo, nunca se contaminó su corazón. Ni siquiera un lápice se movió en ellos el deseo. Ni siquiera se le atravesó por la mente de serle infiel a Dios. Tanto así, hermano, que llegaba a un punto, fíjese bien, su convicción llegaba a un punto donde estaban dispuestos a morir por lo que creían. ¿Me escucha? Estaban dispuestos a morir por lo que creían, aunque solamente eran 4 que creían diferente. Por lo menos eso es lo que registra el libro de Daniel, ¿no? Pudo haber más. Pero Daniel que lo metieron en el palacio, lo aislaron completamente de los demás y con otros 3 compañeros, y empezaron a bombardearlo a través de la cultura de aquellos tiempos. A través de palabra del mundo. Pero no se dejaron contaminar. No perdieron su identidad. Vuelvo al punto, jovencito que me escuchas. Si estos pudieron, usted también va a poder. Yo no le estoy diciendo que no vayan a la universidad. Yo no le estoy diciendo que dejen de estudiar. Lo que le estoy diciendo es que sepa tener filtros, que sepa tener determinación, convicción en lo que ha creído. Y que aunque esté recibiendo basura allí donde está, que esta basura no vaya a entrar a su corazón, mucho menos a su voluntad. No deje de leer la palabra de Dios. No deje de orar. No deje de buscar a Dios. No deje de congregarse. Siga bendiciendo a través de su servicio a otros. Pero no comprometa su fe por un plato de frijoles, porque no vale la pena.
perder una herencia espiritual que te lleva a la eternidad con Dios, por cosas efímeras que te lleva a una eternidad sin Él. Y usted sabe a dónde va a parar toda aquella persona que no cree en Cristo, que no cree en Dios. A una eternidad que no es precisamente el cielo, es el infierno. Por eso le digo, mantenga su identidad, aunque sea forbandillado por esa filosofía. Tenga cuidado con lo que usted está consumiendo. Amén. En YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma, no todo lo que esté en YouTube es correcto. Amén. No todo predicador está en lo correcto. No todo lo que usted llama poder o unción de Dios viene de Dios. No se equivoque. No se deje apantallar solo porque aquel levantó un muerto, porque aquellos se le están haciendo milagros sobrenaturales. Porque también el enemigo hace prodigios y milagros engañosos con tal de engañar a la gente. Lo que te va a mantener anclado es la sana doctrina, es un conocimiento correcto. Yo no lo puedo obligar a usted, no puedo hacer eso. Decirle, prohibido que usted vea YouTube o vea otro programa, otro programa cristiano, entre comillas, que no sea recomendado, ¿verdad? Yo no lo puedo obligar a hacer eso. Solamente recomendarle. Pero somos muy dados, amado, a poder escuchar. Cuando de repente vemos a alguien que viene así, ¿verdad? Y vemos cosas tremendas suceder. Oh, nosotros decimos, esto es de Dios, ¿verdad? Y empezamos a querer empaparnos más. Tenga cuidado. Yo sé, hermano, el hambre que nosotros tenemos por el poder de Dios. Pero tenga cuidado de dónde come. A mí me preocupa cuando hay personas que Dios les da dones y hasta ministerios, pero no tienen una doctrina sólida. Y se les pregunta algo, se quedan en blanco. A mí me preocupa eso. Que haya gente enfocado, hermano, en el poder de Dios, en lo extraordinario que Él de Él emana, porque así es, pero que no le guste la enseñanza. Que prefieran un ayuno o una vigilia que a una enseñanza. Que prefieran a un acto de alabanza, ¿verdad? Vamos a tener un grupo tal, vamos a tener a un predicador tal, pero cuando hay una enseñanza en la iglesia y cuando hay momento de ser instruido, se les dice, hermanos, ahí está el curso de la capacitación para discípulos y líderes, métase, vaya a ver cómo está ahí. La gente no quiere. Simplemente, no es que no pueda, es que no quiere. Porque cuando uno, hermano mío, quiere, puede. Simple. A mí no me va a dar mentira, hombre, que yo no tengo tiempo. Sí, cómo no. Cuando uno, hermano, está determinado en hacer algo, lo hace. Uno hace el tiempo. Estamos esperando que Dios nos dé una señal para poder hacer lo correcto. Imposible. Si ya lo sabe, hágalo. Si usted sabe hacer lo correcto, hágalo. Si la Escritura dice que Él quiere que seamos discípulos, que aprendamos de Él, que seamos instruidos en su palabra, ¿qué más señal que lo que Él ha dicho en su palabra? ¿Qué más señal quiere? Y mire, yo no estoy diciendo que esté malo el ayuno o que esté malo la vigilia. Yo quiero que por favor tenga en mente lo que le estoy diciendo. No quiero que me malinterprete. Yo no tengo nada en contra de buscar a Dios. A todo lo contrario, hay que buscar a Dios en estos tiempos. Y hay que mantener la luz encendida, especialmente en esos tiempos.
Y yo creo que parte de mantener la luz encendida es disciplinar nuestro cuerpo a través de esa práctica, como el ayuno, como la vigilia, como la oración. El problema es que cuando nos descuidamos y empezamos a desbalancear nuestras prioridades. Y sepa que una prioridad suya es dejarse ser instruido. Una responsabilidad de mía como pastor es enseñarle a usted lo que Jesús quiere que haga. Porque a través de la enseñanza, escuche bien lo que le voy a decir, es la única forma de poder crecer. Ninguna experiencia espiritual, por muy impactante que sea, te va a hacer crecer. Yo conozco a personas fluir en una unción de Dios, que no le estoy diciendo que sea, que no venga de Él, ¿cómo no? Personas que aman a Dios. Personas, hermanos, que de su forma, ¿no? Le sirven a Dios, ¿verdad? Tienen dones y son de Dios. Pero el problema es que no tienen doctrina. ¿Y qué es lo que hace que el pueblo sea destruido? ¿La falta de unción o la falta de conocimiento? ¿Se da cuenta? ¿Verdad que así dice el profeta? Por falta de conocimiento, mi pueblo no está hablando del poder de Dios, no está hablando de dones. Y repito, es importante, pero vuelvo al punto. Los dones no son para hacerte crecer, son para ayudar a otros. Los dones no son para que te sirvas tú, son para que ayudes a otros. Ningún don es para beneficio propio, es para beneficio del cuerpo. Pero la enseñanza es para el beneficio tuyo. ¿Me estoy dando a entender? Amemos los dones. Porque cuando estamos diciendo al Señor, Señor, dame este don, dame el otro, lo que le está diciendo el Señor, dame machete para trabajar en tu viña, dame cuma, dame asadón, porque quiero trabajar en tu viña, quiero quitar la maleza, quiero quitar las piedras. Y no es con fuerza, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción. Y debemos de buscarla, debemos de anhelarla. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero no quiero que vayan a decir allá, oh, el hermano Freddy está en contra de eso. No. Le estoy diciendo que ponga un equilibrio en su vida espiritual. Que ponga un equilibrio en su vida. Lo que lo hace crecer a usted. Repito, no es la unción, no son los dones. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su carta? Vamos a ver por ahí. Ya le digo. En 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Tenemos esto interesante. ¿Lo tiene? Va. Mire el consejo del Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y desead como niños recién nacidos el ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Cuando la Escritura dice leche espiritual no adulterada, ¿a qué está haciendo referencia? No a algo físico. Aquí no es una cuestión de que usted va a ir a buscar una vaca o una cabra o todas las versiones que hay de leche, ¿no? Ahí en los súper. No está hablando de eso. Y explico esto porque fíjese que hay gente que aún eso le cuesta. Que cuando dice desear como niño la leche, dice, pues hay que tomar leche.
carecen completamente de sentido común. Y aparte de eso, no les gusta la instrucción. Y por eso es que están las grandes confusiones. Gente bebiendo agua sucia de rosas, echando sal a diestra y siniestra. ¿De dónde saca usted eso? Es que yo tuve una revelación, hermano. Pero ¿será que esa revelación está basada en lo que dice este libro? ¿En lo que dice la Biblia? Eso es lo que yo quiero que aprenda usted, amado. Que no se deje ir por una revelación, por un sueño, por una visión. Porque repito, los dones no solamente son facultades del Espíritu Santo, también el enemigo puede darle visiones engañosas a usted. Y debemos de estar alerta. Entonces, cuando dice allí, desear como niño la leche espiritual no adulterada, se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué dice allí? Miren, claramente dice, para que por ella, ¿qué dice? Para que por ella crezcáis. ¿Me escucha o le está leyendo bien allí en su Biblia? ¿Verdad que así dice? ¿Qué me hace crecer? La unción, el poder del Espíritu Santo, los dones, las visiones, las revelaciones. Le digo porque hay gente que media vez empieza a fluir en esto y ya se cree mejor que un maestro. Le digo porque con el simple hecho de empezar a Dios utilizarlo en esa forma, ya no quiere instrucción, ya no quiere corrección. Ya se siente más importante que los pastores, que los profetas, que son los comisionados para instruir al pueblo, para alimentar al pueblo, para hacerlo crecer, para que lleguen a un nivel de conocimiento tal que ustedes aprendan o empiecen a parecerse a Cristo. ¿Me escucha? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis. ¿Verdad que está muy claro eso? Va. Fíjese que Pablo tenía un conflicto con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto vivía en una cultura tal de inmoralidad. Era parte de la cultura de ellos. Si mire, hermano, había un Dios que ellos, la forma como adoraban a ese Dios era teniendo relaciones sexuales ahí en el altar de su Dios. Y habían prostitutos y prostitutas. Y para adorar a ese Dios tenían que fornicar con los sacerdotes. Con esas prostitutas. Allí haciendo eso estaban dándole pleitesía a su Dios. Era una cultura corrompida en inmoralidad, hermano. De repente el apóstol Pablo, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, funda una iglesia en medio de esa cultura pagana. Y nace la iglesia de los Corintios. Pero la iglesia de Corintio empezó a hacer énfasis ¿a qué? A experiencias espirituales antes que al conocimiento bíblico. Y empezaron a descuidar ese conocimiento. Y era una iglesia, hermano, sumamente bendecida con los dones del Espíritu. De hecho, las cartas del apóstol, fue por esa iglesia que nosotros conocemos cómo se llaman los dones del Espíritu. Porque ahí fluían todos los dones del Espíritu. ¿Me escucha? Y no le estoy diciendo que eran dones satánicos. No, era la unción de Dios sobre esa iglesia. Había una manifestación. Pero la falta de ¿qué? De conocimiento estaba trayendo a la iglesia a la confusión, al desorden. Tanto que el apóstol Pablo dijo: ustedes hablan en lenguas ahí en las iglesias, todos a la vez. Entra una persona que no sabe qué está pasando y los tilda como locos.
Y empieza a poner orden en los cultos. Fíjate hasta dónde llegó el apóstol Pablo. Y empieza a poner orden en los cultos en cuanto a manifestaciones espirituales. ¿Me escucha? ¿Ha leído usted ese capítulo? Porque se puede mantener en orden. Se puede mantener en orden cuando está el poder de Dios sobre una congregación. Que no es cuestión de que cuando viene el Espíritu Santo, la gran algarabía, unos por allá haciendo una cosa, otros otro. No, el desorden, en donde hay desorden no está Dios, porque Dios es un Dios de orden. Aún los dones hay que ejercitarlos de una forma ordenada. ¿Qué es eso? Una persona profetizando aquí, otra cosa profetiza. Total, que todos cruzados vamos a salir de aquí. Bueno, ¿y a quién escucho, no? Y que de repente uno bueno, no estoy diciendo que aquí pase eso. Simplemente estoy diciendo los extremos en los cuales estaba cayendo esa iglesia. De repente la gente, hermano, estaba en aquella algarabía y descuidaba la palabra de Dios. Y no había tiempo ya para la palabra de Dios. ¿Y para qué? Dice la gente. Si se sintió el poder de Dios. En eso sí nos parecemos mucho de nosotros. Porque de repente yo escucho a algunos de ustedes decir: ay, hermano, mucha palabra, mucha letra da usted. Y uno termina olvidándola. No me lo dicen en esa palabra, pero yo sé por dónde viene. No soy ningún cinco yuca para que me envuelva. Conozco los mensajes subliminales, créanlo que sí. Y por eso es que el Señor me orientó: meter los mensajes en YouTube para que no tengan excusa. Y yo pregunto: ¿lo están escuchando? Ahí ya no hay excusa. Sí, yo sé que de repente uno, cuando está exponiendo, usted no se lleva todo, ¿no? Ni yo tampoco. Pero algo uno lleva, ¿no? Uno poco a poco va logrando captar. Y cuando se nos ofrece esta alternativa de que estén grabados los mensajes, usted puede que retroalimentarse. Y ahí no hay excusa de decir: ¡ay, hermano, esto está muy largo! Que no. Usted ya puede sentarse y poder volver a repetir. Si algo no le quedó entendido, usted puede volver otra vez y escucharlo de nuevo. Esa es la bendición de la tecnología, pero hay que saber usar. ¿Me escucha, iglesia? Yo no me saqué eso de la manga de la camisa. Fue una dirección de parte de Dios. Un momento, no ahora, yo voy a dar un testimonio cómo nació eso, hermano. Pero Dios sabía el momento. Y por eso le digo, es parte de la bendición que nosotros tenemos. Que ya no solamente queda perdido aquí, ¿verdad? Solamente lanzada la palabra. No, hoy ya queda grabado aquello. Y ya la puede llevar con usted y poder volver otra vez a escuchar y poder ser instruido. Porque esa es parte de mi responsabilidad. No es para ganar notoriedad. Oh, el pastor en YouTube. Vive Jehová, que a mí eso no. No soy dado a eso, hermano. Pero sé cuál es mi responsabilidad. Sé cuál es mi compromiso con usted. Y es instruirlo, porque sé que en la enseñanza que lo va a mantener firme. Que cuando usted vaya a una cultura que no es la nuestra, usted puede irse a otro país completamente ateo, amado. Pero si usted tiene principios bíblicos, usted puede estar entre gente pagana, gente atea, gente perversa, gente malvada, maleducada, pero usted se mantiene firme en lo que ha creído. La iglesia de Corinto era una iglesia que fluía en el poder de Dios, pero estaba descuidando lo que lo tendría que haber hecho crecer. Tanto que el apóstol Pablo dice esto. Mira ahí 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Lo tiene. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, usted me puede decir: bueno, ¿cómo es eso posible? Le está diciendo no puede hablar los espirituales, pero en los dones estamos fluyendo.
Y cualquiera puede decir por los dones que es espiritual, y todos caemos en ese error. Fíjese bien lo que le voy a decir. Un discípulo de Cristo no se puede catalogar como espiritual por los dones que posee, sino por la madurez que tiene en el Evangelio. Cosa que carecía esta gente. Sigan leyendo. Odía beber leche y no viandas, es decir, una palabra más fuerte, un alimento más fuerte, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales. Mire, ahí lo llama niños, ahí lo llama carnales. En otras palabras, no habían crecido, no habían recibido la suficiente instrucción. Tanto así, amado, que habían casos de inmoralidad escandalosos en la iglesia, producto de ¿qué? De la cultura nociva que rodeaba a esa iglesia. Y como no había un ancla, el conocimiento que habían adquirido del apóstol Pablo no lo habían atesorado, como dice aquí el apóstol, y por esa razón no pudo profundizarse con ellos, porque aún lo básico les costaba aferrarse. Y esa fue la razón, porque no habían raíces profundas en el conocimiento básico de la fe cristiana, que los hizo tolerar un caso de inmoralidad en su iglesia notorio, donde todos sabían lo que estaba pasando y le estaban permitiendo y le estaban consintiendo. ¿Cómo explica usted eso? Falta de doctrina. Estaban adoptando ¿qué? El enemigo estaba ¿qué? Minando la identidad de la iglesia naciente en Corinto a través de ¿qué? De la influencia cultural que les rodeaba. Y como ellos no tenían solidez en lo poco que conocían, no lo habían aferrado, se habían quedado como niños, no podían hacerle frente a esta marejada de filosofías y de ideologías que estaban alrededor de la iglesia. Mire, amado, es peligroso que un niño en la fe se vaya a esos países del primer mundo. Segura perdida se van a ir a ver. Si aquí no se ven, ¿usted cree que allá? En esos países donde solamente el trabajo platica, materializados a decir ya no, que las iglesias no están como aquí, a cada cuadra, kilómetros, la gente viaja en automóviles. Dígame usted, me voy para el norte y contento, pues gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, que Dios le ayude. Pero yo digo, ¿qué va a ir a hacer esa gente por allá? Digo, a perderse van. Y yo no es que me esté llamando de profeta para declarar. No, hermano, simplemente estoy hablando por lo que veo. Si aquí, teniendo la bendición que tenemos de poder congregar o de poder ser instruido, yo le digo no a la enseñanza, ¿usted cree que le va a ir a decir sí a la enseñanza de Dios? Hay un país donde ni siquiera tiempo para leer la Biblia van a tener. Por favor, no me duerma. Dios sabe lo que hace, y de repente Dios nos tiene ahí en un momento dado, en un lugar específico que estamos recibiendo, estamos siendo preparados. Quizás nosotros anhelamos otro nivel, otro lugar, etcétera, y dice el Señor, no, tenés que aprender lo básico, tenés que aprender a hacer parte de tu vida diaria lo que has aprendido,
porque si no, yo no te promuevo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Y esa es una de las razones por las cuales Dios simple y sencillamente no nos promueve en el reino. No nos da más, o no cumple sus promesas, son retardadas, o las retardamos, porque no queremos crecer, no queremos aprender. Ahí nos están constantemente diciendo en lo básico: hermano, haga esto, hermanito, haga. Y ahí estamos enamorando a la gente, ¿no? Constantemente diciendo lo que tiene que hacer una y otra vez, y está bien. Pero hermano, que le estén repitiendo lo mismo cada semana, cada mes, cada año. Ahí el problema ya no es el que enseña. Que de repente en una iglesia donde usted le dan de comer o lo instruyen, que de repente por allá lo dejen callado, que no sabe qué decir. ¿Por qué usted cree en un Dios trino? Y lo dejen callado. Que por qué no bautizamos en el nombre de Jesucristo y que lo dejen callado, teniendo enseñanza usted aquí, teniendo instrucción aquí. Que por qué no creemos en esto de la oración al Espíritu Santo, por qué no adoramos al Espíritu Santo. Con lo que le acabo de decir, ¿será que tiene respuesta? ¿Será que si yo llamo a alguno de ustedes y me dice: vaya, dígame, refúteme lo que le estoy diciendo con palabra, cuántos lo harían? ¡Tararara! ¿O se me quedarán callados? Mire, el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Y por eso es que yo no voy a hacer eso. Yo lo traigo a que reflexione usted ahí donde está sentado. Con lo que le acabo de decir, ¿usted podría refutar eso bíblicamente? Si no, a usted le urge pasar por la escuela bíblica. Le urge, Señor. Por su bien, te lo estoy diciendo. Y por esa razón es que Dios no le puede dar a plenitud lo que usted quiere, porque usted es un niño que no puede administrar la bendición de Dios. Porque si Dios le da una bendición grande a un niño, lo va a echar a perder. Como en lo natural así es. Dele un carro a un jovencito, a chocarlo va a ir. Puede perder la vida a él y va a echar a perder el regalo. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el peligro de andar buscando el poder de Dios sin la instrucción. Esa gente son como trailers sin freno en pendiente. ¿Me escuchan? Gente que tiene dones espirituales fuertes, pero sin enseñanza, son como trailers sin frenos en pendiente. ¿Se van a matar ellos? Van a deteriorar el don y van a ir a hacer leña a otras pobres gente ahí. Esto es muy delicado. Ay, créame, hermano, que a mí me gustaría que usted aprendiera esto de lo delicado que es el evangelio, hombre. Que no es solamente de venir aquí y pasar el rato, ¿no? A cantar, leer la Biblia, escuchar cantar o ver cantar y de luego irse, escuchar a alguien predicar y luego irse, volver otra vez así, y una costumbre. No, hermano. No, tenemos de asumir responsabilidad cuando yo me siento y escucho. Esté atento, hombre. De repente llegamos al punto de que en pleno sermón, hermano, ¿verdad? Y de repente usted sale ahí a la calle, ¿no? Y de repente alguien le dice: ¿y de qué predicó el pastor? Fíjate que yo sé. Al nomás salir a la calle, usted, el diablo le robó todo, hasta el título del sermón. No retuvo. Imagínense qué serio eso, hermano. ¿O no nos pasa eso? Esos son robos. Esos son robos. De repente estamos en el culto, de repente estamos.
confirmando la palabra, ¿verdad? Porque estamos ahí, ¿verdad? Cabeceando, porque nos estamos durmiendo. Es robo. ¿Por qué no se está durmiendo durante los cantos? ¿Por qué no se duerme durante los cantos? ¿Aló? Sino que precisamente cuando se sienta el poche, pone las posaderas ahí en la silla y empieza el predicador a hablar. Poche, usted de lado. Dormido, está ronca. No, yo tuve un hermano aquí, hermano, que aquí se ponía adelante. Él se pegaba unas fondeadas de esas buenas. Y un día se le quiebra la silla. Y bien cabal, todos vimos que los pies así le hicieron en el aire. Que por cierto, el hermano se enojó conmigo cuando yo le puse de ejemplo, y ya no se congregó, pues. Y yo, ¿qué culpa si yo no lo mandaba a dormir? Pero eso fue notorio, porque aquí cabal, ahí no está nuestro hermano, ahí se sentó. Fue notorio eso. Se quebró la silla. Yo digo, Señor, tú no estás hablando, hombre. Tú no se estás hablando. Mire, cuando usted va allá, yo le dije la vez pasada, ¿no? De repente estamos leyendo la palabra, no le da sueño a veces cuando lee la palabra. ¿Por qué no le da sueño cuando está con las alabanzas? Esa sí oye usted a cada rato, alabanzas y alabanzas. Pongo una prédica que le aburre. ¿O me equivoco? Usted se sabe las últimas melodías, pero él no sabe las últimas falsas doctrinas que están saliendo hoy en día. Así de crítica está la iglesia hoy en día. Porque la iglesia simplemente lo que anda buscando es la emoción, ser cautivados en su carne, pero no en el espíritu. Y repito, una persona espiritual no es aquella que danza, aquella que tiene más dones, porque ahí lo acabamos de leer. Mire, no puedo llamarlos espirituales sino carnales. Y le estaba diciendo una iglesia donde fluía en dones del espíritu más que cualquier iglesia pentecostés en historia de la iglesia. Pero en esa iglesia pentecostés había desorden. En esa iglesia pentecostés había casos de inmoralidad. Y Pablo se escandalizó y dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué permiten tal cosa? Y por eso es que escribió estas cartas. Me estoy dando a entender, iglesia. Mire cómo el enemigo quiere robarnos a nosotros identidad por la falta de principios cristianos dentro de nuestro corazón, y peor aún, falta de convicción de que esos principios se arraiguen a nosotros. Porque puede darse eso. Gente que no conozca de Biblia, pero gente que sí la escucha, pero no la practica. Gente que tiene la bendición de poder escuchar, de poder ser instruidos de una forma sistemática y sólida, y no aprovecharla. O estar en ella, pero así como viene, así se va, sin nada, porque no retiene. Ese es un grave problema, porque le repito, le corta a usted la bendición de poder crecer. Y con esto voy a terminar, iglesia. Quiero que busque Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Pero también digo, entre tanto que el heredero es, escuche o lea bien, un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué era un esclavo? Alguien que no poseía nada. Entonces al niño el apóstol Pablo lo está poniendo a nivel de un esclavo. Imagínense, aunque un niño fuese heredero de muchas propiedades, pero por cuanto es niño, no tiene la facultad de administrar esas posesiones. En otras palabras, no tiene nada todavía, como cualquier esclavo, aunque el niño es heredero de todo. Pero como es niño, no sabe administrar.
Y mientras está en esa posición, tiene que estar a cargo de gente que le ayude en el proceso de crecimiento. Y hasta que crece, se le da la facultad de poseer su herencia. Escucha bien lo que le estoy diciendo, porque esa puede ser la respuesta del por qué usted no está poseyendo su herencia por el momento. Y usted le está pidiendo señal al Señor, le está diciendo: Señor, por favor, que caiga rocío, Padre. Nos comportamos como Gedeón, ¿verdad? Señor, dame señal de que qué está pasando. Pues aquí hay una señal evidente de por qué está pasando allí esa situación en usted. Entiéndalo, percíbalo en el Espíritu. Sigamos leyendo. Sino que está bajo tutores y curador hasta, ¿qué dice ahí? El tiempo señalado por el Padre. ¿Y cuál es el tiempo señalado por el Padre? Cuando dice: hasta que llegue a tener la facultad mental, emocional, de poder administrar mis bienes, se le va a dar al hijo esa herencia. Mientras no tenga desarrollada su facultad emocional, mental, va a necesitar siempre de tutores que le ayuden en su crecimiento. Y escuche, de tutores no quiere que va a andar solito ahí, ¿verdad? Cazándolas en el aire. No, el niño necesita de tutores. En otras palabras, le guste a usted o no le guste, usted necesita de la enseñanza, hombre. Usted necesita de una escuela bíblica que le ayude a consolidar su conocimiento bíblico básico. Usted necesita meterse en la palabra de Dios, escudriñar la Escritura. ¿Verdad que así dijo Cristo? Escudriñen la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. Quieren conocerme a mí, dice el Señor, escudriñen la palabra. Entonces ahí tenemos el problema de muchas personas que no entran a su tierra prometida porque todavía son niños. Todavía su identidad está siendo formada. Y hasta que esté formada, el Señor empieza ¿qué? A cederte mayores bendiciones. ¿Me escuchan? ¿Cuántos queremos bendiciones? Amén. Sepa que toda bendición conlleva responsabilidades. Un don conferido de cualquier naturaleza lleva responsabilidad de su parte. Usted va a dar cuenta de ese talento y de ese don en aquel día, cómo lo usó. Y es a través de la instrucción como nosotros somos normados, somos instruidos a través de tutores que nos van diciendo: así esta es la forma como debemos de caminar. Pero ese es el problema de hoy en día. No queremos ser pastoreados. Queremos ser nosotros los pastores, los maestros, los profetas, etc. ¿Me escucha, iglesia? La iglesia primitiva logró mantenerse firme precisamente porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así lo dice su palabra. Perseveremos. Perseveremos. Hechos 2:42. Fíjese aquí, claramente ahí dice: ellos no estaban buscando dones espirituales. No, los dones venían. Porque era parte de las herramientas que Dios le daba a la iglesia para hacer su trabajo. Y lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Pero mire cuál era la perseverancia de esta gente, de la iglesia primitiva. ¿Y qué dice ahí? ¿Y perseveraban en qué? ¿En qué perseveraban, iglesia? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué otra cosa perseveraban? Congregarse. No dejar de congregarse. En la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Búsqueda de Dios. Tener empatía con la gente. Esas son las prioridades, iglesia. ¿Me escucha? Cuando tenemos bien estas prioridades,
Crea que usted no va a tener ningún problema cuando reciba dones, cuando reciba un llamado ministerial precioso, ¿no? Porque usted va a tener un fundamento sólido que no lo va a dejar llenarse de altivez, que no lo va a dejar a usted que caiga en soberbia o altanería o menospreciar a otros por lo que usted tiene. ¿Me escucha? Lo va a mantener equilibrado, ¿no? Y va a decir, bueno, lo que tengo es que soy parte del cuerpo, es decir, mi talento y mi don funciona en colaboración con otros dones, con otros miembros de este cuerpo. Yo no soy llanero solitario aquí. Yo necesito del que profetiza, yo necesito de aquel que hace sanidades, yo necesito de aquel que habla en lengua, yo necesito de aquel que hace prodigios, etc. Yo necesito de todos ellos para que podamos ser funcionales. Pero sepa que para poder ser funcionales de una forma correcta, debemos de perseverar ¿en qué? En la doctrina. Este es lo que nos va a mantener, va a formar nuestra identidad. Y al igual que Daniel en tierra extraña y siendo expuesto a una cultura completamente diferente, pagana, sucia, terriblemente atea, él mantuvo su convicción y hasta estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían. Amén, iglesia. Conservemos nuestra identidad. Y si estamos en formación, pues entonces preocúpese por formarse más. Amén, iglesia. Preocúpese por formarse más. Bueno, yo quiero que se ponga de pie y abra por última vez su Biblia en Efesios capítulo 4. Y cuando le digo es que se exponga usted a la verdad, a la enseñanza, pues ahí están las personas encargadas para eso. Y crea que no son los que hacen dones, no son las personas que sanan, no son las personas que hacen milagros, no son las personas que hablan lenguas, son otra clase de llamados que Dios utiliza para formar tu identidad en Cristo, para que cuando estés en esas aulas del mundo, en las universidades, en las escuelas, tirándote, borbandeándote con conocimiento pagano y ateo, tú te mantengas firme. ¿Quiénes son esas personas que Dios ha puesto? Bueno, pues ahí claramente lo dice, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Verdad que no son los dones los que me perfeccionan? Son esos dones ministeriales de profetas, son dones ministeriales, maestros, evangelistas, etcétera. Los que están ahí, los que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, es decir, la doctrina que ha sido impartida por estos hombres, podamos seguir esa verdad en amor y poder, ¿qué dice? Para que crezcamos en todo, en aquel que la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. ¿Queda claro? A Dios le interesa formar su identidad.
mantener su identidad a través de la enseñanza, a través de la instrucción, para que cuando venga usted y esté sometido a las falsas enseñanzas del mundo, usted permanezca firme y no sea arrastrado por la mentira que está vendiendo el enemigo hoy en día. Amén, iglesia. Bien, cierre sus ojos. Padre vivo en Dios, en esta hora de la noche te damos gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor. Estamos expuestos constantemente a una cultura impía, pagana, que constantemente está filtrando su conocimiento en nuestra mente. Ayúdenos. Que como bien dice tu palabra, renovemos nuestro entendimiento a través de tu palabra. Que nos alimentemos, que llenemos nuestros pensamientos a través de la verdad y no la mentira que el enemigo vende en muchas aulas de escuelas, de universidades, de seminarios. Padre, ayúdenos, que en un momento dado seamos expuestos a ello, que de repente estando en una de esas aulas se nos bombardea, al igual como fue bombardeado Daniel, a ser instruido en lengua extraña, en ideologías, en filosofía pagana. Que al igual que él, Padre, aunque estemos recibiendo esto, no afecte mi identidad, sino que lo que yo sé de ti me ayude a poder mantenerme firme en medio de ese bombardeo ideológico que el enemigo lanza constantemente a través de plataformas de la educación secular. Ayúdeme, Padre. Que tu palabra se afiance en mi ser, para que cuando vengan esos problemas, cuando vengan estas dificultades, yo tenga de dónde aferrarme y no menguar en lo que he creído, mucho menos negar mi fe y terminar apostatando de lo que creo, apartándome de la verdad, siguiendo doctrinas erróneas de demonios. Líbranos, Padre. Estamos en tiempos peligrosos. Hoy más que nunca necesitamos ser instruidos. Hoy más que nunca necesitamos ser edificados a través de tu palabra, a través de esos dones ministeriales que tú has puesto en nuestras congregaciones. Necesitamos de pastores, necesitamos de maestros, necesitamos de evangelistas, necesitamos de misioneros, necesitamos el ejercicio de esos dones ministeriales que estén presentes en nuestras iglesias. Reconocemos, Padre, que necesitamos poder del Espíritu Santo, que necesitamos armas para poder contraatacar las fuerzas del mal, porque la unción pudre el yugo, pero la enseñanza afianza mis convicciones y me permiten estar firmes ante la mentira que plantea el diablo constantemente. Ayúdeme a tener un equilibrio, Señor, como cristiano, que busque de ti, que busque los dones, que busque fluir en ello, pero que también ame la enseñanza, que ame la instrucción, que sea una prioridad en mi vida, que la haga parte de mí, porque al fin del día es eso lo que me va a hacer crecer. Y es ese crecimiento el que me va a catapultar a que yo logre la bendición prometida. Es ese conocimiento el que me va a permitir que crezca y deje de ser niño. Y si dejo de ser niño, entonces ya estaré preparado para recibir mi herencia. Padre amado, ayúdenos a asimilar esta verdad. Que ame la instrucción, que no solamente ande buscando, Señor, alguna experiencia sobrenatural o emocional, sino que invierta tiempo en la instrucción, que invierta tiempo en la enseñanza, que escuche, que sea humilde, Padre, y me siente a escuchar a otro. Ayúdeme, Padre, a asimilar esta verdad. Ayúdenos.
Para no caer en ese error, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. La amamos, la deseamos. Deseamos las manifestaciones de tu Espíritu. Tenemos hambre de eso. Pero también estamos conscientes que si no hay una buena enseñanza, estaremos en peligro de ensuciar algo tan santo, tan bello, de malograr, de mal utilizar algo tan bello como los solos dones del Espíritu. Ayúdenos a poder asimilar estas verdades, Cordero Santo. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos en este lugar. Te doy gracias, Señor, por su buena disposición de poder sentarse y poder escucharte. No resta más pedir, Señor, que tú nos ayudes. Y que nos dé, Señor, la habilidad de poder mantenernos firmes en medio de tanta situación hostil en la cual constantemente nos vemos sometidos. Y no movernos, al igual como lo hizo Daniel. Aunque seamos sometidos y estemos siendo, Padre, constantemente bombardeados por doctrina errada, etcétera, hay cosas raras sucediendo a nuestro alrededor, que las convicciones que hemos recibido de tu palabra santa nos mantengan firmes y seguros, anclados en ella, y no nos movamos ni a la derecha ni a la izquierda, Padre, y no permitir ser contaminados por la mentira. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer, y te pido que la bendición de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Y te doy gracias una vez más por todo lo que tú haces en nosotros y lo que seguirás haciendo, Padre. Hay cosas preciosas que tú quieres poner en las manos de este pueblo, Señor, pero también es importante que seamos instruidos previamente a recibir esa bendición, para que esa bendición no termine perdiéndonos, para que esa bendición no sea de tropiezo para mí, y peor aún, formando mal a otras personas que vienen detrás de mí. Señor de la gloria, ayúdeme. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico y te doy gracias. Y todo el pueblo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.